A la hora de transfundir un paciente es muy importante llevar un control y un registro de todo lo que se hace desde antes, desde cuando se solicita el componente hasta cuando finaliza la transfusión. Ya en el video anterior habíamos hablado un poco sobre los 7 correctos de la transfusión, aquí les dejo la tarjeta, y dentro de eso habíamos tratado por encima una parte de los registros correctos. Por eso en esta ocasión vamos a trabajar más a profundidad lo que es un correcto diligenciamiento de los registros a la hora de transfundir a un paciente. Veamos. Siempre que vamos a transfundir a un paciente es muy importante tener un registro de todo lo que se hace con el paciente, desde que se pide el hemocomponente hasta cuando finaliza. Y por eso vamos a tratar como uno a uno estos registros. El primero y el más importante de todos, el consentimiento informado. Como ya sabemos, el consentimiento informado es un documento médico legal, mediante el cual el paciente o el apoderado del paciente da su aprobación para la realización de procedimientos, intervenciones, etc. Entre esas, la transfusión de hemocomponentes. Por eso es muy importante tener en cuenta que se debe tener el consentimiento firmado para poder realizar el procedimiento. Pero ojo, hay una excepción. Cuando es una situación de emergencia, es decir, que si no se toman decisiones rápido, el paciente puede morir, ahí en ese momento no necesitamos el consentimiento informado, ya que es una situación de riesgo y esperar la firma o el diligenciamiento del mismo puede comprometer la vida del paciente. Ahora bien, ¿quiénes deben firmar el consentimiento? El consentimiento informado debe ser diligenciado por el paciente y este debe ser firmado por él mismo una vez haya leído y el médico tratante le haya explicado todo lo que tiene que ver con la transfusión y le haya aclarado las dudas que le hayan surgido durante la lectura del mismo. Al final, el paciente, cuando aprueba la transfusión, firma el consentimiento y luego lo firma el profesional a cargo, que sería el médico o el especialista. Hay algunas situaciones puntuales donde el paciente no firma. Por ejemplo, cuando el paciente está inconsciente, por ejemplo en una UCI está intubado, pues él no va a poder firmar. El familiar, el acompañante autorizado del cónyuge va a poder firmar el documento. Otra situación importante es con los niños. Cuando hay que transfundir los niños, pues debe tener el visto bueno y la aprobación y la firma de los padres, o en caso de que no cuente con sus padres, un representante legal o un delegado de las autoridades competentes encargado por velar y cuidar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Otro documento muy importante es la orden de la transfusión. Una transfusión de sangre se basa en criterio médico. El médico o el especialista, el profesional, evalúa la necesidad de transfundir y genera una orden, ya sea escrita o sea vía electrónica ya con la sistematización. Es muy importante que sea legible y que sea claro. En la orden debe estar descrito qué tipo de componente de forma específica va a necesitar y la cantidad que necesita el mismo. Ya con estos dos documentos y la justificación en la historia clínica, ya se puede solicitar el componente para empezar a transfundir al paciente. Ahora bien, antes de iniciar, durante y al final del procedimiento, hay unos documentos con unas listas de chequeo donde se verifica que el componente sea el correcto antes de transfundir, que se estén llevando los pasos del seguimiento de forma adecuada y que al final el paciente se encuentre en buenas condiciones, se haya completado la transfusión y se tomen todas las medidas de seguridad correspondientes. Dentro de las instituciones hay una serie de formatos con los cuales se puede hacer estas listas de chequeo. Por ejemplo, en el Hospital Departamental de Villavicencio está el formato 023 y el 188 que deben ser diligenciados tanto por los auxiliares de enfermería que se encargan de traer la bolsa con el hemocomponente y llevar la bolsa vacía, como el jefe de enfermería y el médico que están a cargo de la transfusión del componente. Es muy importante diligenciarlo completo y revisar que no quede nada pendiente, ya que estos formatos permiten el seguimiento y evaluar la calidad del procedimiento de transfusión en cada uno de los pacientes. Ahora bien, por último pero no menos importante, el registro en la historia clínica. Siempre todo procedimiento que se le hace a un paciente debe quedar registrado en la historia clínica. Pero ahora bien, la pregunta es ¿qué es lo que debo registrar? ¿Qué es lo que yo debo anotar en la historia clínica para que sea un registro de calidad? A la hora de hacer registro en la historia clínica, lo primero que debemos hacer es una anotación con el chequeo cruzado de la unidad, es decir, verificar que se cumplan
los correctos, que sea el componente correcto, el tipo de sangre correcto y verificar que la unidad cumpla condiciones de calidad, que esté en buenas condiciones, que no esté vencida y que conserve la temperatura adecuada. Entonces, ¿qué debo registrar al inicio de mi nota? Primero, el tipo de unidad, sea glóbulos rojos, sean plaquetas, sea plasma fresco congelado o crioprecipitados, y las condiciones de separación de la misma, ya sean estándar, filtrados o leucorreducidos. Inmediatamente después debo anotar el número de la unidad. Toda unidad está identificada con un número y con un sello de calidad. El número identifica la unidad como tal y el sello de calidad es el código con el cual verifico que esa unidad pasó por todo el proceso de verificación de condiciones de calidad y es una unidad segura para transfundir. Debo anotar además el tipo de sangre o la hemoclasificación del hemocomponente que voy a transfundir, tanto de la unidad como del paciente que la va a recibir, y debo anotar cómo salieron las pruebas de compatibilidad. Idealmente deben ser unidades compatibles, pero hay algunos escenarios donde las pruebas salen incompatibles y sin embargo podemos transfundir teniendo en cuenta unas consideraciones importantes. Ya más adelante vamos a hablar de eso en otro video. Debemos anotar la fecha de vencimiento de la unidad. Si yo voy a transfundir varios hemocomponentes, debo anotar los datos de cada uno de los hemocomponentes. Esto como datos de identificación. Ya cuando voy a empezar a transfundir, debo anotar la hora de inicio de la transfusión y los signos vitales del paciente. Asimismo, debo anotar los signos vitales durante la transfusión y cómo ha estado el paciente en los 15 minutos iniciales que estuve acompañándolo en la transfusión. Y ya cuando finaliza la transfusión, debo anotar la hora en la que finaliza y los signos vitales del paciente al finalizar la transfusión. ¿Esto para qué? Para poder evaluar qué cambios tuvo el paciente, cómo fue el comportamiento hemodinámico del paciente durante la transfusión del hemocomponente. Y otra cosa que debo tener en cuenta registrar es si el paciente presentó reacciones adversas a la transfusión. Si no presentó, pues dejo registro de que no tuvo ninguna complicación, no presentó reacción adversa, y si presentó una reacción adversa a la transfusión, debo anotar cuál fue el tipo de reacción y qué manejo le estoy dando específicamente a ese tipo de reacción que presentó el paciente. Ya en otro video hablaremos de cómo manejar e identificar las reacciones adversas transfusionales. Entonces, para resumir: 1. El consentimiento informado, diligenciado y firmado. 2. La orden médica clara, es decir, legible y con el componente específico que necesito, junto con la orden de reserva. 3. El diligenciamiento de las listas de chequeo. Por ejemplo, en la institución donde estamos, el hospital departamental, serían el formato 023 y el 188, diligenciado y firmado en sus momentos específicos. Y 4. Las anotaciones en la historia clínica, teniendo en cuenta colocar los datos de la identificación de la unidad, la verificación de la compatibilidad de la unidad, la hora de inicio y final de la transfusión y los signos vitales antes, durante y al final de la transfusión, además de anotar si el paciente presentó reacción adversa transfusional o no. Bien, estas son las consideraciones importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los registros durante la transfusión de un hemocomponente. Y bueno, esto fue todo el video por ahora. Estén muy pendientes de este canal, vamos a estar subiendo contenido con relación a las reacciones adversas a la transfusión, cómo manejarlas, cómo identificarlas, cómo transportar y conservar la temperatura de los componentes, y hablaremos un poco sobre las indicaciones de cada uno de los componentes sanguíneos. Así que por ahora, coman bien, duerman bien, sean felices y nos vemos más adelante. Chao.